Hola mis queridos amigos, hermanos y hermanas del canal Edificando para Edificar. El día de hoy vamos a realizar un breve recorrido por el libro de Levíticos. El nombre del libro de Levítico proviene de la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, llamada también Septuaginta, en donde aparece el nombre del libro de Levíticos como Leutícono, y significa esencialmente asunto de los levitas, que era un nombre utilizado para hacer referencia a que el libro contenía información importante para los levitas. Nosotros, al ir profundizando en nuestro estudio del libro, vamos a notar de que el libro no es solamente relevante para los levitas, sino que es relevante y contiene material para todo el pueblo de Israel en su contexto inmediato, pero hoy día también tiene material e información importante para todo el pueblo de Dios. El libro de Levíticos es la auténtica palabra de Dios. Con respecto al contexto histórico en el cual fue escrito el libro de Levíticos, vamos a darnos cuenta de que el pueblo de Israel llega en el libro de Génesis, llega hasta Egipto. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel es sacado de Egipto con mano poderosa por Jehová, Dios, y en la persona de Moisés. Y desde Egipto el pueblo camina desde Egipto hasta el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí se queda por un periodo de un año, y es en ese lugar donde Dios da los 10 mandamientos y donde el pueblo construye el tabernáculo. Entonces el tabernáculo es terminado y Levíticos 1.1 nos inicia en el contexto y nos dice que habló Dios desde la tienda, desde el tabernáculo. Y todo lo que ocurre, las palabras de Dios que son habladas en el libro de Levíticos son justamente desde el tabernáculo, desde la tienda de reunión en el sector del monte Sinaí. El libro tiene una extensión de 27 capítulos, 859 versículos. Sus destinatarios iniciales fue el pueblo israelita. Ellos fueron los primeros lectores del libro y los primeros a los cuales Dios habló a través de este libro. Y la fecha de composición del libro fue aproximadamente el año 1440 a.C. Recordemos que la salida de Egipto fue, la fecha temprana de la salida de Egipto fue en el año 1446 a.C. Y para el año 1440 ya este libro estaba circulando en el pueblo de Israel. El tema principal del libro es santidad y adoración. Cómo Dios está preocupado por tener un pueblo santo porque Él es santo. Entonces podemos ver que el libro tiene un propósito fundamental. Quiere mostrarnos de que Dios da instrucciones al pueblo con dos cosas en mente, por así decirlo. Primero, porque Él iba a morar entre ellos en el mismo tabernáculo, y dos, para que el pueblo pudiese disfrutar una comunión con Él. Recordemos que Dios ha dicho de sí mismo que Él es un ser santo, es decir, es un ser único, apartado de todo lo que pueda existir. No hay otro como Él. Él es único en esencia, Él es santo. Y todo lo que está alrededor de la persona de Dios tiene que queda afectado por la esencia de Dios, que es su santidad. Entonces, si el pueblo quiere vivir en la presencia de Dios, el pueblo tiene un llamado también a vivir en santidad. El recorrido que hace el pueblo de Israel desde Génesis, llegan a Gosén a finales de Génesis. En Éxodo aparecen en Gosén, y el pueblo después, Dios levanta a Moisés, liberta al pueblo de Israel, atraviesan el Mar Rojo, se van por el camino del desierto y llegan hasta el monte Sinaí, y es en este lugar donde el pueblo recibe el libro de Levíticos. Con respecto al autor, entendemos que todo libro de las Sagradas Escrituras tiene un único autor, que es Dios. Él es el autor intelectual, pero Dios también se vale de personas humanas para dejar un registro escrito de su revelación. Y en este caso, la autoría humana, por así decirlo, es concedida a Moisés como autor humano del libro, y el mismo libro da testimonio de esa realidad. Podemos ver Levítico 1.1, Levítico 27.34, y cada parte del libro nos está apuntando a de que estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, y Moisés los estaba escribiendo. Una forma rápida de bosquejar y estructurar el libro lo podemos dividir en dos grandes secciones. La primera sección es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, donde Dios está mostrando un camino para llegar a Él por medio del sacrificio, y Dios establece en ese lugar diversas ofrendas, formas. Le mostraba también cómo era que el pueblo tenía que consagrarse, cómo debía ser la labor de los sacerdotes, el deber de los sacerdotes al consagrarse. Y en segunda instancia vemos el camino de Israel en la comunión con Dios. Es decir, primero Dios les está mostrando un camino en los capítulos del 1 al 10, y después del capítulo 11 hasta el 27 cómo tenía que ser la vida del pueblo.
el énfasis primero en las ofrendas, después en los sacerdotes, y en tercer lugar en la vida del pueblo, en la vida diaria del pueblo. Y eso lo vemos desde el capítulo 11 hasta el 22. Y finalmente Dios está mandando instrucciones cómo ellos pueden disfrutar de la adoración a Dios desde el capítulo 23 al 25, y también les está enseñando acerca de que ellos son un pueblo distinto, un pueblo especial, escogido, con promesas de parte de Él, pero también hay un pacto entre Dios y su pueblo que tiene promesas y también advertencias. Respecto a los temas principales del libro, podemos ver que el tema importante que recorre el libro desde su inicio hasta su fin es que Dios está en todo momento proveyendo un camino para que el pueblo pueda vivir en su presencia. Recordemos que tenemos a un pueblo que ha sido esclavo en el desierto, que no conoce mucho de Dios, no conoce mucho de su ley divina, y es un pueblo en el cual Dios quiere vivir con ellos y convivir con ellos, pero Él a la vez tiene cierta esencia que al pueblo en su pecaminosidad le hace mal y lo puede dañar, por así decirlo, porque la santidad de Dios consume al pueblo. Entonces Dios está ahora en este pasaje proveyendo, en el libro de Levítico le está proveyendo al pueblo una forma, un camino para que el pueblo pueda vivir junto a Él en su presencia. El llamado fuerte del libro es un llamado a vivir en santidad. Se reitera frecuentemente: sean santos porque yo soy santo, hablando de que Dios es santo. Y es tan importante este concepto de ser santo, de vivir en santidad, que aparece en el libro de Levítico 90 veces. Solamente en el libro de Levíticos aparece 90 veces. Y la raíz hebrea, en sus distintas formas, ya sea como adjetivo, sustantivo o verbo, aparece 152 veces. Es el libro que más contiene este concepto de la Sagrada Escritura. Entonces, era algo muy importante para Dios y para el pueblo el hecho de vivir en santidad. Entonces Dios, a través de este camino también que está revelando a través de las ofrendas, a través de los sacrificios, el pueblo empieza a entender el concepto de pecado, empieza a entender que el pecado tiene que ser removido, empieza a entender que tiene que haber un sacrificio para remoción de pecados. Entonces este tema igual es un tema que va recorriendo el pueblo, que va recorriendo el libro desde su inicio hasta su fin, y finalmente vemos que el otro tema que recorre desde su inicio hasta el fin es el tema de la adoración. Levíticos nos revela el deseo de Dios de estar junto a su pueblo y disfrutar el compañerismo con ellos, y eso es un tema tangencial y que muestra el corazón de Dios. Dios siempre ha querido estar con el hombre, pero para poder cohabitar con él, Dios tiene que santificar o limpiar o apartar o consagrar al ser humano, porque la pecaminosidad del hombre y la esencia santa de Dios son como el agua y el aceite. Y ahora una gran pregunta que nos queda por resolver es: ¿cómo podemos leer el libro de Levíticos hoy? ¿Qué información, cómo podemos extraer un significado para nuestras vidas hoy? Y la verdad, amados amigos y hermanos, que a veces, aunque el libro de Levíticos parezca un documento legal obsoleto, como que algunos pueden pensar que está lleno de tradiciones desagradables, pero el libro está en el canon bíblico y básicamente es palabra de Dios para nosotros. Recordemos que en el libro de Levíticos es Dios mismo hablando a su pueblo. Y el libro nos muestra la importancia que le da Dios a una realidad, a una relación correcta con Él. Entonces el libro de Levíticos es muy importante. Y mientras vamos leyendo el libro de Levíticos, es importante que vayamos considerando lo importante que es para Dios una vida de santidad, es decir, una vida donde somos apartados para Él, consagrados, dedicados para Él. Él quiere prevenirnos de los efectos del pecado a nuestras vidas. Entonces, al leer el libro de Levíticos, consideremos este tema de que para Dios es importante una vida de santidad, porque Él nos ama y porque quiere prevenirnos de los efectos del pecado. Y al leer el libro de Levíticos no debemos olvidar de que estamos en esta cara de la moneda, en este lado de la historia. Ha pasado mucha agua, por así decirlo, bajo el puente. Vino nuestro Señor Jesucristo. Él ha establecido un nuevo sistema en donde el hombre puede ser perdonado, en donde el hombre es justificado. Y eso es material del libro de Hebreos, Hebreos 7, Mateo 26, versículo 28, Lucas 22, 20. Hebreos capítulo 9, del 12 al 15. Entonces hay harta evidencia que nos va mostrando que Dios ya cambió este sistema de sacrificios antiguos presentado en el libro de Levítico por un nuevo pacto establecido en la cruz del Calvario. Entonces, cuando leamos el libro de Levítico y queramos obtener una aplicación para nosotros hoy día, consideremos que estamos en este lado de la historia con la obra de Jesús en nuestro medio, y por tanto no debemos llegar y aplicar alguna instrucción del libro de Levítico directamente
como si fuese vigente hoy, con la misma importancia que tiene algún pasaje del Nuevo Testamento. Más bien, lo que debemos realizar es extraer el principio que está escondido detrás de la ordenanza y ahí ir extrayendo la importancia que le va dando Dios al mensaje de su palabra. Un abrazo muy cariñoso y les dejo muy cordialmente invitados al libro de Números. Que Dios les bendiga.